Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal de los DJs imparables. Únete a esta hermosa comunidad que día a día está creciendo a pasos agigantados. El día de hoy tenemos un nuevo video en el cual les vamos a enseñar cuáles son o cuál es la actualización del programa Serato DJ en la versión 2.4.0. En esta nueva actualización tiene una asociación junto con el programa de retransmisión que es el OBS. Así que el día de hoy te vamos a enseñar a cómo configurar todos estos dos programas. Antes que nada, quiero mandar 3 saludos a las personas que dijeron quiero mi saludo en el video anterior, los cuales son saludos para Adalquizo Enrique Angulo, Kevin Guamán Pachari y Alfresi QM. Así como ellos, si deseas que mandemos un saludo personalizado, deja en la cajita de comentarios quiero mi saludo para pasarlo en el siguiente video. Ahora sin más, empecemos con este nuevo video. Y antes de empezar con este video, quiero hacerles recordar que cada actualización de cada programa siempre trae consigo nuevos requerimientos. Así que si es que no sabes exactamente cuáles son los requerimientos estándar para que se manejen en un ordenador, te invito a que veas el video que te voy a dejar en la descripción para que sepas actualmente cuáles son los requerimientos básicos que tienen que tener cada ordenador o en este caso cada laptop para que pueda funcionar con cualquier otro programa, ¿ok? Dicho esto, vamos a empezar de una vez a ver el programa Serato DJ en la web a través del Google. Lo que he hecho yo es traducir, porque como ustedes ya saben el programa y la página viene en inglés. Así que para poder tener un mejor entendimiento lo puse a traductor y como pueden ver estamos ya directamente en la web de Serato DJ Pro, donde nos dice que podemos descargar la versión 2.4. Esta nueva versión que, como ya algunos saben, trae una asociación directa con el OBS. Como podemos ver aquí, trabaja directamente con la versión para Windows. Como vamos a ver aquí, vamos a ir directamente a ajustes y yo tengo la versión 1.8.2. no suelo actualizar, como se los comenté en un inicio, por el tema de que cada actualización trae consigo que el programa pese un poco más, por lo tanto no necesito las nuevas actualizaciones momentáneamente, así que lo hice directamente en un nuevo ordenador. Vemos aquí directamente las opciones que traen: transmisiones del Bitcore Link, transmisiones en vivo, mapeos MIDI. Por lo tanto vamos a ir directamente a la web oficial sin traducir para poder descargar. Les digo esto como tip porque lo intenté descargar con la versión traducida y genera un tipo de conflicto, así que les recomiendo que no lo traduzcan al momento de descargarlo, ¿ok? Tenemos ya directamente aquí el archivo descargado, como pueden ver acá, un archivo WinRAR. Directamente lo ejecutamos, esperamos que cargue. Voy a hacer unas pausas momentáneas para acelerar un poquito más el video y hacerlo de una manera mucho más rápida. Una vez descargado acá, lo que hacemos es procedemos a la instalación como cualquier otro programa, donde va a empezar a analizar todos los, en este caso, requerimientos que necesita para poder actualizar. Ahí vemos el Visual C 2015, 2019, que son requerimientos que te pide el programa en la versión 2.4. Terminada esta instalación, lo único que va a hacer en este caso es pedirte a veces que restaures. En este caso yo no voy a restaurar porque me cortaría todo el video, así que momentáneamente vamos a abrir directamente el programa. Como pueden ver, nos sale esta nueva ventana con los beneficios que trae este software. En este caso nos dice el streamer de Bitcore, las transmisiones en vivo, donde lo vamos a poder acoplar directamente con OBS, igualmente que el mapeo MIDI avanzado.
Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a ir directamente a lo que nos importa. Como podemos ver, es una nueva interfaz. En este caso las letras cambian. Vamos a habilitar directamente la opción de herramientas para poder saber exactamente cómo vamos a poder configurar. ¿Ok? Aquí estamos viendo algunas cositas. Directamente, bueno, aquí vamos a ir directamente a la opción de herramientas. Vamos a ir a la opción de audio y como pueden ver en la parte inferior nos dice dos salidas, audio output, donde vamos a hacer clic en la parte donde dice instala Virtual Audio Cable. Estas son las dos opciones que nos vienen en esta actualización. Vamos a darle clic y directamente nos manda a una web donde vamos a descargar un pequeño archivo. Este archivo es bastante rápido de instalarse, no hay mucho peso, así que directamente nos vamos a ir donde dice la parte de Windows. También hay para Mac, pero vamos a irnos para Windows. Descargamos. Iniciada la descarga, como pueden ver, en cuestión de unos segundos prácticamente ya tenemos, pesa tan solo 789 kbps, ya tenemos descargado y vamos a proceder a abrir. Abrimos ya directamente del archivo WinRAR, esperamos que abra un ratito, minimizamos y como pueden ver, aquí ya tenemos todas las carpetas asociadas. Tenemos para la versión 86 y para la versión 64. En este caso vamos a instalar la versión 64 que corresponde directamente para esta laptop. Esperamos que abra, ejecutamos todo el archivo. Nos va a salir unos mensajes donde vamos a dar continuar, claro que sí, claro, seguimos, acepto, va a seguir desplegándose esta ventana con información. Una vez terminado nos dice esta opción, yo le di que sí, pueden más adelante deshabilitarlo, no hay problema. Vamos a salir del menú de herramientas. Vamos a minimizar esta parte y nos vamos a ir al acceso del OBS. Antes de salir me olvidaba decirles que habiliten la opción que sale a continuación. Bueno, ya abierto el programa OBS, en este caso yo tengo la versión 25.08, por ahí escuché que lo podían hacer también en la versión anterior, que es la versión 24. Creamos una nueva selección, le damos a... yo le pongo acá como Serato DJ 2.4 en entrada de audio, le damos clic y como pueden ver nos salen los tres sistemas de la misma laptop, el Line-Up Virtual Audio Cable, que es aquel que hemos instalado hace un momento, y vamos a probarlo con el Serato DJ para ver que todo esté correctamente funcionando. Vamos a seleccionar, vamos a buscar una canción cualquiera, vamos a colocar más que nada un poquito de base, ¿okay? Vamos a hacer una búsqueda rápida nada más. Seleccionamos cualquier canción, vamos a darle, a ver, vamos a seleccionar para todos los que a veces les gusta la música chicha, la música cumbia peruana. Vamos a poner esta canción que es famosísima de Chacalón, como un ave. Vamos a crear un pequeño loop nada más para que no nos moleste copyright. Vamos a darle pausa con vamos a darle inicio con el controlador y vamos a ver si está recepcionando señal. Y lo está recibiendo directamente el escritorio. Por más que yo hable, como pueden ver en las partes inferior, no recibe ninguna señal. No obstante, siempre es bueno deshabilitar todo lo demás. Recuerden que la microfonía tiene que venir directamente desde la salida del controlador. Yo lo estoy tomando desde una salida externa, así que por eso es que no se acopla y no lo recepciona el OBS. Aquí vemos que está saliendo en audio en muy buena calidad, así que
Recuerden que también para el OBS también tienes que tener ciertos requerimientos. No es que vas a poder utilizar el programa sin tener sistema de video, tienes que tener un requerimiento de video. No obstante, recuerda que cada actualización conlleva a que te pida más y más requerimientos. Ahora, como pueden ver, ahí estamos reproduciendo, he pausado momentáneamente y seguidamente no recepciona audio, puesto que no estamos botando señal de la salida master de mi controlador. Si yo vuelvo al controlador, en este caso al programa de Serato, vamos a ver que va a volver la señal en la parte inferior. No se olviden, chicos, que si les gustó este video tienen que suscribirse al canal, ¿ok? Tienen que apoyarnos. Y de esta manera espero de verdad que les haya gustado este video. Ya saben ahora cómo configurar el Serato DJ 2.4 con nuestro OBS. Así que conmigo será hasta una nueva oportunidad. Yo soy su amigo San Lima y nos veremos nuevamente en un nuevo video. Así que nos vemos.